Groenlandia tendría que ser territorio norteamericano una vez que Dinamarca se lo venda, y al hablar del canal de Panamá. Bueno, pues sí, finalmente algo que sí ha sucedido es que las 4 naciones implicadas en sus declaraciones le respondieron ayer a Donald Trump. Vamos a escuchar justamente los comentarios de la presidenta de México, de una legisladora canadiense, del primer ministro de Dinamarca y del presidente de Panamá. ¿De qué manera argumentan su respuesta al presidente electo de los Estados Unidos? ¿Por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? ¿Verdad que sí? Desde 1607, la Constitución de Apatzingán era de América Mexicana. Entonces, vamos a llamarle América Mexicana. Med Donald Trump, og ved ikke nødvendigvis alt, hvad man tænker, man skal sige højt. Jeg prøver at forholde mig til realiteterne, og det tror vi alle sammen gør os selv en tjeneste ved nu lige